Ok, creo que ya. Listo, buenas tardes para los que van llegando. Listo, entonces vamos aquí a dar inicio. Por favor, me confirman si me están oyendo bien y están viendo también mi pantalla. Sí, perfecto, ambas cosas. Listo, entonces, más allá de explicarles los temas que aparecen o que están siendo evaluados en la guía de esta unidad, la idea es que vamos a hacer como una revisión muy general, pero nos vamos a basar sobre todo en los ejercicios que aparecen en esa primera tabla, que es como la más grande de toda la guía. ¿Listo? Entonces voy a hacer como un repaso general del tema que ya ha sido tocado previamente en la web conferencia, y a su vez vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces necesito que ustedes estén muy dispuestos para que podamos también pues escuchar sus participaciones, que es lo que nos va a servir para que ustedes cuando vayan a desarrollar la guía lo puedan hacer muy bien, ¿vale? Denme un segundo. Listo. Entonces iniciemos. En términos generales, entonces vamos a hablar de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y aminas, y pues vamos a ver la información relacionada con los bencenos y sus derivados y varias partes o ejemplos, ejercicios que les van a servir para desarrollar esa tabla 1. Lo mismo va a suceder para fenoles, alcoholes y éteres, y por último para aminas, nitrilos y nitrocompuestos. Si llegan a tener alguna pregunta mientras estoy haciendo alguna explicación, por favor avisarme, ¿listo? Con eso la vamos resolviendo en el momento en que debe ser. En un segundo. Que van llegando sus compañeros, les estoy dando el ingreso. Listo, entonces, en términos generales, los hidrocarburos aromáticos son aquellos compuestos orgánicos que están basados en una estructura cíclica que presenta 3 dobles enlaces, ¿vale? Esta estructura en sí, la que usamos hoy en día, fue propuesta por Kekulé, y esta estructura que este científico propuso da razón a un cierto comportamiento químico que sucede en esta molécula. Entonces, primero recordar lo que habíamos visto en esa unidad 1, que tenemos un ciclo, ¿vale? Pero en este caso es un ciclo alqueno. Como les mencionaba, presenta 3 dobles enlaces en su estructura. ¿Cuáles son las características de esta estructura también? Que es un ciclo de 6 carbonos, y recordemos, no sobra mencionarlo, recordemos que todos los carbonos deben presentar hasta un máximo de 4 enlaces. Esta estructura que ustedes ven acá se denomina en términos generales como benceno. Si la quisiéramos nombrar como utilizando la nomenclatura IUPAC, se denominaría como 1,3,5 ciclo hexatrieno. Entonces, recordando también súper rápido esas reglas de nomenclatura, debemos ubicar las posiciones donde se encuentran los dobles enlaces, indicar que es un ciclo, puesto que aquí vemos una figura geométrica que nos indica que tanto el inicio como el final de esa cadena se han unido formando este tipo de molécula, cantidades de dobles enlaces, ¿vale? Tri y eno, porque son dobles enlaces. No olvidar, pues, que en este caso, como ya lo habíamos mencionado, también debemos indicar la cantidad de carbonos de ese ciclo. Esta representación que les menciono de Kekulé da razón a un comportamiento específico de esta molécula. En algunos textos y en algunas fuentes, ustedes van a encontrar esta estructura bencénica como la ven aquí al final, con un círculo al interior. Y ese comportamiento que les menciono hace referencia a que la resonancia de esta molécula permite que estos dobles enlaces no estén en una sola posición, sino que se puedan ir movilizando en otras posiciones. No importa en qué posiciones se encuentre o qué movimientos haga, siempre la molécula va a tener un doble enlace
un enlace simple, un doble enlace, un enlace simple, un doble enlace, como lo ven aquí en la estructura de la mitad o en la estructura inicial. ¿Listo? Recordemos, esta primera estructura es de tipo de fórmula desarrollada y aquí la vemos de tipo esqueleto. Y como les mencioné, en algunos textos o fuentes o referencias lo pueden encontrar de esta manera. Este incluso lo mencioné de esta manera, precisamente porque da respuesta o información a un punto específico de esa tabla 1 que tienen allí en su actividad. ¿Listo? Listo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, irlo indicando para poder responder. Listo. Entonces, todos estos hidrocarburos aromáticos, en realidad su nombre se indica porque en un inicio, cuando se empezaron a encontrar este tipo de moléculas, daban referencia a que generaban un cierto tipo de olor agradable. Sin embargo, esta noción ha cambiado con el tiempo porque no todas las que tengan esta estructura aromática van a generar un olor, pero pues el nombre sigue permaneciendo en el tiempo. Listo, entonces, de esta estructura que conocemos como el benceno, de aquí en adelante vamos a denominar esa estructura como benceno para facilitar también su nomenclatura. Pueden a esta estructura generarse algunos sustituyentes y pueden ser, por ejemplo, cadenas carbonadas como ustedes ven acá en este ejemplo que tenemos acá, que es el 1-metilbenceno o solamente metilbenceno. También podemos encontrar su nombre común como tolueno. Denme un segundo, porque por alguna razón no veo si puedo utilizar un marcador. Denme un segundo. No, creo que no. Hola, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, habla con Tatiana. Profe, de pronto, esta es una presentación de PowerPoint. Sí. En la parte, pues a mí cuando yo hago grabaciones en PowerPoint, en la izquierda, abajo le salen como unos iconos en su pantalla, ¿no? Ah, ok, sí, por acá creo que sí. Ah, sí, tienes toda la razón. Dame un segundo. Muchísimas gracias. Quería usar el de Zoom porque me permite escribir, pero no sé, tal vez cuando me pusieron el hospedador no iba con estas opciones. Pero bueno. Sí, no, parece que no me deja escribir encima. Que era mi intención, pero bueno. Listo, entonces como les mencioné, a partir de ese hidrocarburo aromático esencial de todas estas moléculas, que es el benceno, pues podemos tener ciertos sustituyentes, ¿listo? Donde los hidrógenos que hacen parte de esa composición química se empiezan a sustituir, pueden ser por un radical de cadena carbonada, como en este caso. Este tipo de moléculas, cuando tienen un sustituyente de una cadena carbonada, o de más, puede ser de 2, 3, 4, 5 carbonos incluso, se conocen como alquilbenceno, ¿listo? Debemos recordar también que esos sustituyentes no solamente pueden ser cadenas carbonadas, también pueden ser halógenos u otros grupos funcionales que vamos a ir viendo, como por ejemplo alcoholes, aldehídos, cetonas, el grupo nitro, pueden ser diversos. Y dependiendo de ese sustituyente, la molécula pues tendrá ciertas propiedades o características. ¿Listo? Entonces es importante recordar esta partecita. Listo, continuamos acá. Listo, aquí tenemos varios ejemplos de alquilbenceno. Como les mencioné, se puede sustituir un hidrógeno de esos bencenos, de esos carbonos de ese benceno por uno solo, pero aquí podemos ver ejemplos donde podemos encontrar que hay varios hidrógenos de ese benceno sustituidos por otros sustituyentes, pueden ser lo que les mencioné, cadenas carbonadas o incluso podrían ser halógenos u otros grupos funcionales. Entonces, aquí les muestro este ejemplo porque normalmente si
revisáramos la nomenclatura UPAC, como ya lo sabíamos, por ejemplo, en los ciclos en la unidad 1, ubicamos la posición donde se encuentran, ¿cierto?, los radicales o los sustituyentes. Entonces, en este caso, recordemos que deberíamos empezar a enumerar por donde se encuentran esos sustituyentes, hacia la izquierda o hacia la derecha, procurando que los sustituyentes queden en los carbonos de menor valor posible. Entonces, por ejemplo, si yo empezara a enumerar por este carbono que está aquí o por este sustituyente, lo podría hacer por la izquierda o por la derecha. En este caso, empezaría a enumerar hacia la derecha con ese propósito de que este sustituyente quede en un carbono de menor valor posible. Entonces, miremos el ejemplo para que nos quede claro. Entonces, empezaríamos 1, 2, 3. Ahí ya podríamos indicar esas posiciones. Si empezáramos por el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Este segundo sustituyente me quedaría muy lejos. Es por esa razón que priorizo enumerar por el lado derecho. Si fuese así, ¿cierto? Indicamos la posición donde se encuentra el primer sustituyente, que sería en la posición 1. Si revisamos, yo también podría darle la posición 1 a este de acá y nos daría exactamente lo mismo. ¿Listo? Si empezáramos por acá, sería este el 1, iríamos aquí al 2 y aquí al 3 nos quedarían exactamente igual posicionados. Entonces, volviendo, ubicamos o indicamos la posición donde está el sustituyente y sabemos que en este caso los dos sustituyentes son iguales, ¿verdad? Entonces lo puedo agrupar en la posición 1 y en la posición 3, lo siento, encontramos metiles. Como son dos, debemos indicar ese prefijo di para indicar que son dos y indicamos también el nombre, que es metil. Y por generalidad o por facilidad ponemos la estructura o el nombre de esta estructura denominada como benceno. Si ustedes revisen, la segunda molécula que tenemos acá es similar a la primera. Lo que cambia aquí es la posición del segundo sustituyente. Nuevamente empezaríamos a contar empezando por donde haya un sustituyente y procurando que el siguiente quede en el carbono de menor valor posible, ¿cierto? Entonces podríamos empezar 1, 2, 3, 4, miremos por la izquierda, 1, 2, 3 y 4, o sea que por cualquiera de los dos lados podríamos hacerlo. Incluso si queremos empezar a enumerar desde abajo, 1, 2, 3 y 4, nos daría exactamente igual. Entonces acá lo que vemos es un cambio de posición de ese radical metil, es decir que en su nombre o en su nomenclatura debemos indicar esa posición en el 1 y en el 4, 2, o sea, para eso usamos este prefijo di, y metil porque ambos son el mismo sustituyente benceno para indicar la estructura que acompaña a esos metiles. También recordar que esa nomenclatura me debe indicar toda la información de lo que veo en la estructura, ¿vale? Ahora, vemos aquí otro que solamente tiene un sustituyente. ¿Listo? Si contamos la cantidad de carbonos que tiene ese sustituyente, recordemos que en la fórmula tipo esqueleto, cada extremo de la línea me va a indicar un carbono. Entonces, en este caso, esto que estoy aquí apuntando hará referencia a un carbono. Aquí tenemos otro bien especificado y otro, es decir, que este radical tiene 3 carbonos. ¿Listo? En este caso, por su estructura, recordemos que tenemos isómeros específicos dependiendo de la posición donde se encuentran o si son de cadena también, que me indican que tienen la misma cantidad de carbonos pero están ubicados de una manera distinta, esos 3 carbonos. En este caso, por esa razón vemos el nombre de isopropil. Lo importante acá es reconocer que es un propil que tiene 3 carbonos y que es un radical, por eso tiene la terminación il y que está unido al benceno. Y por último, tenemos nuevamente ese isopropil y tenemos un metil. Entonces acá ya no podemos agrupar estos dos sustituyentes porque cada sustituyente es distinto. Entonces enumeramos igual 1, 2, 3 y 4. Ubicamos
esa enumeración en términos del orden alfabético, por eso empezamos con isopropil en ese carbono 1 y en el carbono 4 encontramos el metil, que están unidos ambos a esa estructura bencénica. En términos generales, esto es como lo haríamos en la nomenclatura IUPAC, pero hay una forma que también aparece en su actividad, que la idea es condensar un poco esa información de tal manera que podamos reconocer en qué posiciones están esos sustituyentes. Y es la indicación de orto, meta y para. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé si esos sustituyentes están ubicados en la posición orto? Entonces, en el carbono 1, donde yo empecé a numerar, hay un sustituyente, y en el carbono que le sigue también. Esta estructura es específica para indicar esa nomenclatura orto, ¿listo? Donde hay un sustituyente en el carbono 1 de ese benceno y en el carbono 2 hay otro sustituyente. Pueden ser el mismo o puede ser diferente, pero lo más importante es que estén ubicados seguidos, ¿listo? Denme un segundo. Listo. Por aquí veo una preguntita. Sí. Tatiana, ¿me querías mencionar alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Yo le quiero preguntar, si solamente tiene un sustituyente, no se usaría esa nomenclatura orto-meta para. Excelente pregunta, exacto. O sea, tenemos que tener dos sustituyentes para poder utilizar esta forma de condensación de las ubicaciones o posiciones de los sustituyentes. Ok, entonces en caso tal que tiene dos, como el ejemplo del que dice orto, el sustituyente, el que, en el que está en la posición 1, se le pondría, digamos, 1-metil o solo metil orto. Ok, ya vamos a mirar. Primero vamos a reconocerlo estructuralmente Okay. y ya vamos como a mirar cómo se indica en la nomenclatura, ¿listo? Vale, vale. Pero excelente pregunta, eso me indica que estamos súper pendientes. Nuevamente todos invitados a hacer preguntas de ser necesario, ¿listo? Para que nos quede claro toda la información. Listo, entonces, nuevamente importante mencionar eso, debe tener dos sustituyentes, puede tener dos o más incluso, pero si tiene un solo sustituyente no podemos usar esta descripción de orto, meta y para, ¿listo? Para que sea meta, tiene que haber un sustituyente en el carbono 1 y en el carbono 3. Y para que sea para, debe haber un sustituyente en el carbono 1 y en el carbono 4. Recuerden que esto es fijo, ustedes son los que deciden por dónde empiezan a enumerar y dependiendo de esa enumeración, ustedes van a indicar si es orto, si es meta o si es para. Generalmente van a encontrar este tipo de moléculas con alguna de estas posiciones en la distribución de esos sustituyentes, entonces va a aplicar. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos, recordar esas posiciones que son lo que nos van a indicar si debo usar orto, meta o para. Igual ya los vamos a mirar también con varios ejemplos y ejercicios donde ustedes me van a ayudar a resolverlos. Listo, entonces, aquí, listo, como les mencionaba, podemos empezar a enumerar desde acá, desde este sustituyente metil, o podríamos haberlo hecho por acá, nos daría igual. Entonces tenemos ubicado un sustituyente en el carbono 1 y en el carbono 2. Esto que ustedes ven en azul es la nomenclatura IUPAC, como la deberíamos hacer normalmente, o según las reglas que ya conocemos. Entonces, en el 1 y en el 2 tenemos dos sustituyentes que son iguales. En este caso los agruparíamos di y como son metil, pues indicamos que es el radical o sustituyente metil y que están unidos al benceno. ¿Listo? Pero utilizando estas reglas de orto, meta y para, en vez de indicar las posiciones, indico una O que hace referencia a esa ubicación o a esa forma de condensar esa nomenclatura en donde encontramos sustituyentes en el carbono 1 y en el carbono 2, ¿listo? O
y el resto igual. Di porque tenemos dos sustituyentes que son iguales, metil porque hacen referencia a ese sustituyente metil y benceno. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Lo mismo sucedería con sustituyentes en la ubicación 1 y 3. Aquí quise poner un ejemplo donde fuese diferente los sustituyentes, con eso miraríamos qué pasaría. Entonces aquí tenemos un sustituyente en el carbono 1. Aquí sí debo empezar sí o sí por este carbono, no puedo empezar con el de metil, porque nuevamente teniendo en cuenta que debemos hacerlo Por el orden alfabético. Exactamente. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando, tenemos que tener esa base de la unidad 1 y no olvidarlo. ¿Listo? Entonces, empezamos obligatoriamente por este carbono, por ese etil, y teniendo en cuenta el orden alfabético. Nuevamente procuramos que sea el menor valor posible de este carbono, porque aquí está el sustituyente, por eso empezaríamos a numerar hacia la derecha. Normalmente lo escribiríamos como 1 etil, 3 metilbenceno, pero en este caso sabemos que la posición 1, que ustedes lo ven acá, 1 y 3, es la forma de condensarlo a través de la letra M, que representa esas posiciones meta. Entonces solamente pongo la M, nuevamente sigo la regla de orden alfabético, etil, metil, benceno. ¿Listo? ¿Por qué usamos esto? A medida que vamos hablando de compuestos orgánicos, se van volviendo un poco más grandes. Por esa razón, una forma de simplificarlo es utilizando uno, por ejemplo, cambiando el 1, 3, 5 ciclo hexatrieno por la palabra benceno, más pequeña, mucho más fácil, y lo mismo estas reglas de orto, meta, para indicar fácilmente las posiciones y para reducir un poco esa información y que sea mucho más fácil de comprender. ¿Listo? Listo, ahora vamos a ver esa relacionada a esa nomenclatura relacionada con para que me indique la posición 1 y 4. ¿Listo? Entonces nuevamente con las reglas alfabéticas obligatoriamente nos indica que debemos empezar a nombrar por este carbono o a enumerar y también a nombrar debido a esa regla puntual. Entonces ya lo habíamos visto en la página anterior, ¿listo? Un isopropil. Y aquí, normalmente, si lo quisiéramos nombrar con estas reglas que teníamos, antes en el carbono 1, un isopropil, y en el carbono 4, un metil. Y luego la finalización de benceno. Pero ya sabiendo que cualquier sustituyente, dos sustituyentes en un benceno que estén en la posición 1, 4, lo puedo referenciar como para, entonces ubicaría la letra P, indicando qué hay en ese primer carbono, que sería isopropil, y en el cuarto carbono metil, y pues ya conocemos la finalización porque tenemos esa misma base estructural en todas las moléculas, que es el benceno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿O estamos claros hasta ahí? ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿A todos? ¿Me confirman? Sí, señora. Listo. Listo. Entonces, aquí, más allá de que pongamos mucha atención que nos va a servir, quiero que lo pongamos a prueba. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar el siguiente ejercicio. ¿Cómo nombrarían ustedes estas moléculas aromáticas utilizando las reglas de orto, meta y para? ¿Listo? Entonces les voy a enviar rápidamente en el chat como esa indicación. Si es posición 1, 2, recordemos que ponemos una O. Si es posición 1, 3, pondríamos una M, que hace referencia a meta. Y si es posición 1, 4, pondríamos una P, que se referencia como para. Entonces recordemos tener en cuenta esas reglas alfabéticas también. Aquí también aplica. Aquí cambia un poquito como para que recordemos, por si alguno no sabe o no recuerda. Este grupo que estoy aquí señalando es el grupo nitro.
¿vale? Listo. Me dice por acá, o dimetilbenceno. Solo hay una corrección y es el metil. No es Recuerda un que metil, es estos un cloro, sustituyentes son halógenos y que es cloro. dicloro. Exactamente. Entonces, en este caso, O, O diclorobenceno, como lo puso la compañía. exactamente como lo acaba de acá de mencionar Gisette. ¿Listo? Posición 1, posición 2, lo referencio como una O, que significa orto, o esa posición orto. Di porque tenemos dos que son iguales, cloro, que es el sustituyente que acá tenemos, y benceno. ¿Listo? Entonces, bien, lo voy a ir poniendo acá, lo voy a copiar también, para que nos quede claro. Por si lo Profe, el necesito. segundo sería, es que como estoy trabajando no puedo escribir y por eso hablo. Qué pena. Dale, no te preocupes, dale. El segundo sería M, M. Vayamos haciendo el por lo segundo también. Dime, M, M. bromo. Ese es bromo, Sí, ¿cierto? sí, ese es bromo. A ver, sí, sería. Sino que es que ahí son diferentes. M, bromo, cloro. Eso ahí no cuadra. No, sí, sí cuadra. Bromo, clorobenceno, sí. Exactamente, muy bien. Ah, bromo, M cloro. bromo. Confíen en Sino lo que que han nunca había, comprendido. ese sí nunca lo había visto, entonces pensé que se abreviaba de alguna manera. No, ese sí, normalito. Los Ah, ok. halógenos normal, ¿vale? Aquí lo estoy poniendo con color por si le quieren tomar un pantallazo para que sepan de dónde proviene. ¿Listo? ¿Listo? M porque está en la posición 1, 3. Recordemos que ahí empezaríamos a enumerar por el bromo, por el orden alfabético. Entonces, por esa razón ubicamos primero al bromo en la nomenclatura. M bromo cloro benceno. Profe, en el último se escucha más bonito para nitrometil benceno, aunque de pronto vaya primero el metil por orden alfabético. Exactamente. En este caso, nuevamente, seguimos aplicando aquí puntualmente la regla de el orden alfabético. Entonces, esa es una opción, pero la que nos sirve en este caso, ¿cierto? Es la que está relacionada con orden alfabético. Entonces, vamos a ver, si quieren pueden ir, por aquí ya lo escribieron. P-metilnitrobenceno. Muy bien, excelente. Es explosivo, profe, explosivo. Sí, esos tienden a hacerlo. Siempre que haya nitro, que es este grupo funcional que ven ahí, son un poco reactivos e inestables, entonces pues son funcionales para crear ciertas sustancias y dispositivos que pueden ser un poco peligrosos en su manipulación, también no solamente por lo que pueden generar, sino también en su manipulación. Listo, muy bien, excelente. Entonces, recordar, nuevamente, esto no es de aprendernos lo de memoria, es más de aplicar. Entonces ya sé que 1, 2 es orto, 1, 3 es meta y 1, 4 es para. ¿Listo? Y eso me ayuda a condensar un poco ese nombre para no tener que decir, por ejemplo, 1, bromo, 3, cloro, benceno, porque en este tipo de moléculas, en estos ejemplos, pues están relacionados con esta nomenclatura de orto, meta y para, pero hay unas moléculas aromáticas que tienden a ser muchos anillos aromáticos unidos y con muchísimos sustituyentes. Entonces, pues es funcional tener este tipo de nomenclatura que nos ayuda a condensar. Listo. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre orto, meta y para? Creo que esta partecita es un poquito más sencilla. Como les menciono, les puede ser bastante funcional para el desarrollo de su actividad. Digamos que está mucho más enfocada este CIPAS
en ejercicios que les sirvan a ustedes para su actividad y responderla y empezar con pie derecho esta segunda unidad. Listo. Entonces, en las reacciones del benceno hay múltiples reacciones donde prácticamente lo que nos están mostrando estas reacciones es cómo con ciertas sustancias químicas podemos hacer que los hidrógenos que hacen parte del benceno sean sustituidos por otros grupos funcionales. ¿Listo? Dependiendo de ese grupo funcional que se agrega al benceno, pues hay un tipo de reacción. En este caso, por ejemplo, tenemos halogenación. Recordemos que los halógenos son un grupo específico de la tabla periódica, son elementos muy electronegativos que en este tipo de reacciones se tienden a unir fácilmente a los hidrógenos de, en este caso, un benceno o un hidrocarburo aromático, pero también lo hacen fácilmente con cadenas carbonadas, como los hidrocarburos alifáticos. ¿Listo? Como estamos basados en el benceno, pues vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto teóricamente en esa unidad 1, pero aquí un poquito más aplicado. Nuevamente, no es necesario aprendernos todo así de memoria, sino más bien comprender y reconocer y analizar qué sucede en la molécula, que es lo que les acabo de mencionar, y segundo, cómo es ese producto de reacción. O sea, cómo sé que hubo una halogenación, una nitración, una sulfación y así sucesivamente, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Listo, entonces en este caso, la halogenación, como les mencioné, es básicamente cuando tenemos nuestro benceno, sabemos que esos hidrógenos que no veíamos en las moléculas anteriores, es decir, acá, están ahí, y al reaccionar, por ejemplo, acá con el cloruro férrico y con cloro, a 30 grados Celsius, se puede agregar uno de esos cloros, o más bien sustituir uno de esos hidrógenos por ese halógeno, en este caso, el cloro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico que ha sucedido una halogenación? Porque en el producto de reacción yo veo un halógeno. Recordemos lo que les mencioné, ese grupo 7 característico de esos elementos electronegativos, que son el cloro, el bromo, el yodo, visto en algunos casos incluso puede ser hasta el astato, pero aquí en este tipo de reacciones no es tan común, sobre todo cloro, bromo y yodo. Aquí también podemos ver la reacción de halogenación, donde podemos sustituir ese hidrógeno del benceno en presencia de el bromuro férrico y bromo, y después de que sea esta reacción, nuestro producto de reacción será el bromo-benceno, sustituyendo ese hidrógeno por un bromo. Aquí pues también vemos el segundo producto de reacción, que sería el ácido bromhídrico. Aquí nos faltó ponerlo. Aquí arriba sería el ácido fluorhídrico, pero pues nos interesa más es lo que sucede con ese compuesto orgánico. Entonces, nuevamente, ¿cómo sé que ha sucedido una halogenación? Porque yo al ver el benceno o al ver la reacción, el producto de la reacción es el benceno con un sustituyente halogenado, que puede ser cloro, bromo, yodo, astato. ¿Listo? Eso es en términos generales esa halogenación. ¿Listo? Entonces la nitración, entonces ya ustedes van a ir como obteniendo esas ideas generales de análisis de qué significa el nombre con respecto a la reacción que sucede. Entonces, como lo vimos ahorita, tenemos un grupo funcional nitro. Entonces la nitración es ese proceso en el que mediante unas condiciones específicas, en este caso, ácido sulfúrico, ácido nítrico, a 50 grados Celsius, un hidrógeno es sustituido por un grupo nitro. Seguramente, ¿de dónde vendrá ese grupo nitro? De ese ácido nítrico, se unirá acá, tendremos nuestro nitrobenceno y además otro producto de reacción que sería el agua. Nuevamente pensar en ese análisis de cómo sé si es una nitración, porque mi producto de reacción, uno de sus sustituyentes del benceno, en el caso del hidrógeno, puntualmente, va a ser sustituido por el grupo nitro. ¿Listo? Vamos a ir recordando como esos grupos funcionales que nos van a determinar la reacción o el tipo de reacción que está sucediendo.
Asimismo, sucede con sulfonación. ¿Listo? Entonces tenemos el benceno, que en presencia de ácido sulfúrico, 40 grados Celsius, y el óxido hiposulfuroso, aquí se sustituye el hidrógeno igual por el ácido sulfónico. ¿Listo? Entonces en este caso pues tenemos el nombre de cómo sería esa estructura ya con el benceno, y sería ácido benceno sulfónico. ¿Listo? Entonces recordar este grupo también, analizando que si hay presencia de esto, al final en el grupo, en el producto de reacción, sucedió una sulfonación. También puede ser importante para ustedes, si desean, recordar cuáles son esas condiciones puntuales de reacción para que suceda esa sustitución del hidrógeno por ese grupo funcional. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo características. Por ejemplo, en la anterior, cuando hablábamos de halogenación, pues una de las condiciones es que esté el halógeno gaseoso, por ejemplo, cloro, bromo, yodo, y además como catalizador, recordemos que catalizador es esa sustancia que vemos arriba de la flechita o abajo de la flechita, indicándonos esas condiciones necesarias para que se dé la reacción. Entonces arriba veíamos, me voy a volver un poquito, veíamos el cloruro férrico o el bromuro férrico. Entonces ahí vamos viendo como esas características principales. Lo que les mencioné, si yo deseo que suceda una halogenación, pues debo tener cloro y además cloruro férrico, que va a potenciar que a esa temperatura suceda la sustitución del hidrógeno por el halógeno, en este caso el cloro. Pero si lo quiero hacer para bromo, pues debo tener bromo y además otra sustancia catalizadora que me permita que esa reacción se dé, que sería el bromuro férrico. ¿Listo? Entonces así lo haríamos con el resto de halógenos. Igual lo que les mencioné en este caso, no es necesario aprenderse tampoco estas sustancias, pero pues esta información de esas condiciones también nos puede dar luces de los posibles productos de reacción que se pueden dar. Listo, un segundo, listo. Entonces nuevamente, nitración es porque se sustituye un hidrógeno de ese benceno en las condiciones necesarias, que serían ácido nítrico y ácido sulfúrico a 50 grados Celsius, para que el grupo nitro ingrese o sustituya a ese hidrógeno del benceno. Listo, lo mismo sucede con la sulfonación, o sea, si se dan cuenta, es una generalidad para todas las reacciones, solo que vamos cambiando el grupo funcional que va sustituyendo el hidrógeno en el benceno. Y aquí tenemos, como les mencioné, la adición de ese ácido sulfónico en sí en la estructura del benceno, sustituyendo a ese hidrógeno en estas condiciones: ácido sulfúrico, 40 grados Celsius, y el óxido hiposulfuroso. ¿Listo? Por aquí. Ahí. Listo, acá. Listo, entonces tenemos dos procesos: alquilación de Friedel-Crafts y acilación de Friedel-Crafts. Entonces no confundirnos acá. Alquilación, para que nos quede súper claro, es cuando se sustituye el hidrógeno por un alquilo o por una cadena carbonada. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debió haber pasado? Que ese hidrógeno va a ser sustituido, y lo que voy a ver en ese hidrógeno no es un nitro, no es un halógeno, no es un ácido sulfónico, va a ser un radical o un sustituyente de carbonos, que puede ser de 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, en este caso, utilizamos un halogenuro de alquilo. ¿Listo? Además, utilizamos el cloruro de aluminio a 30 grados Celsius. Específicamente, si miramos, voy a hacer la pregunta. ¿Alguno se acuerda cuál es el nombre de este halogenuro de alquilo? Tiene 3 carbonos y un cloro. ¿Cómo se llamará? ¿Qué dicen ustedes? Cloruro de propilo. Cloruro de propilo podría ser.
o cloropropano, también, ¿cierto? ¿Listo? Listo, ahí vamos recordando cositas. Entonces, en estas condiciones, como les mencionaba, en mi producto de reacción, ese propil va a quedar aquí presente, sustituyendo a ese hidrógeno del benceno. Aquí, pues, si ustedes lo miran en todas las reacciones que les estaba mostrando, se sustituye el mismo hidrógeno, pero puede ser cualquier otro. ¿Listo? Solamente para que veamos el ejemplo. Listo, entonces en ese caso, dependiendo ya de la conformación de ese propil, en este caso también tenemos isopropil benceno. ¿Listo? Nuevamente, alquilación es que se sustituye el hidrógeno por un alquil o alquilo. ¿Listo? Es decir, una cadena carbonada. ¿Vale? La acilación, por ahí escucho un micrófono. No sé. ¿Listo? La acilación, entonces es importante. La acilación en sí es cuando se agrega o se sustituye ese hidrógeno por un carbonilo. ¿Qué es un carbonilo? Un carbono con doble enlace a oxígeno. ¿Listo? Nuevamente, en unas condiciones específicas, si ustedes se dan cuenta, las condiciones son relativamente similares en la alquilación porque el catalizador es el cloruro de aluminio. Pero debemos poner mucha atención a esa sustancia que reacciona con el benceno. Si miramos acá, lo estábamos diciendo ahorita, tenemos un cloropropano o un cloro isopropano, en este caso. Importante aquí la diferencia es que aquí tengo un halógeno, ¿vale? En la alquilación. Y en la acilación también tengo el halógeno, pero nuevamente lo que les menciono, aquí hay un grupo carbonilo, o sea que ese grupo carbonilo va a ser esa parte que se va a unir al benceno o que va a sustituir al hidrógeno en esa reacción. ¿Listo? Como ustedes ven, aquí en la alquilación, no, el halógeno que estaba acá presente no está dentro de el producto de reacción principal, que es la molécula aromática, ¿no? Pero debe estar para que se dé este proceso. Pero no aparece en ese producto de reacción porque lo que se va a unir es el resto. ¿Listo? Es el resto. Entonces, en este caso va a suceder lo mismo en la acilación, recordar por el nombre, alquilación, se va a unir es una cadena carbonada al benceno, mientras que en la acilación se va a unir por ese punto específico donde se encuentra el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si lo miramos, sucede exactamente igual. Se unió el grupo carbonilo que lo vemos acá y lo vemos ahí en este reactivo también. Y lo mismo el metil que está ahí y el metil que está acá. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. O sea, no olvidar. Creo que estas son, en sí, las otras son mucho más sencillas de recordar. Ponerle atención a esta alquilación y acilación. ¿Listo? Entonces es importante, en la acilación se sustituye el hidrógeno por el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces acá, en este caso, la sustancia que permitió que se diera esa reacción es el cloruro de acetilo. ¿Listo? Que hace referencia a esta partecita que está aquí al lado izquierdo del cloro para dar formación al fenilmetilcetona. ¿Listo? Fenilmetilcetona, ahorita lo vamos a hablar de dónde sale esta raíz de fen. ¿Listo? Para que lo podamos relacionar. Pero igual no se preocupen, como les menciono, no les estamos pidiendo que hagan como tal un mecanismo de reacción donde ustedes deben proponer cuál es el producto de reacción de las que ya mencionamos, no, sino más bien cuando vean un producto de reacción, reconocer cuál fue la reacción que permitió que se diera ese producto. ¿Listo? Entonces, si vemos un halógeno en el benceno, entonces fue una halogenación. Si vemos el ácido sulfónico, fue una sulfonación. Si vemos el grupo nitro, una nitración. Si vemos un alquil unido al benceno, entonces una alquilación. Y si vemos el grupo carbonilo unido a ese benceno, sucedió una acilación. ¿Listo? Listo.
¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno. Listo. La última que nos falta por revisar es la oxidación. ¿Listo? Entonces, en este caso, la oxidación, como su nombre lo indica, es cuando vemos en el producto de reacción que hay presencia de oxígenos o que comparada con la molécula con la que se inicia, ese producto de reacción presenta oxígenos que no habían antes. Entonces, en este caso, tenemos el tolueno, que es el nombre común, o también lo podemos decir como metilbenceno, ¿listo? Que en presencia de permanganato de potasio, en medio ácido y a 100 grados Celsius, se oxida, es decir, que se insertan o se unen o los hidrógenos del metil son sustituidos, unos de ellos por oxígeno. Y aquí viene otro grupo funcional que no habíamos hablado hasta el momento, que es el ácido carboxílico, ¿listo? Que es el que vemos acá, COOH. Teniendo en cuenta eso, pues por eso pondríamos acá al inicio en la nomenclatura ácido, del benceno, oico. O sea, prácticamente utilizamos, parecido a como hacíamos con los alcanos, alquenos, alquinos y demás, utilizamos la palabra ácido del grupo funcional, que es ácido carboxílico, y en la mitad ponemos la cantidad o a la molécula que nos estemos refiriendo, que en este caso, como es el benceno, el que tiene ese grupo funcional, ponemos bens, y oico de esa terminación del ácido carboxílico. O sea, este es el prefijo ácido. Siempre que vean este grupo funcional, debemos poner ácido al inicio. Aquí nos vamos a indicar si es un grupo aromático, como en este caso el benceno. Si fuese una cadena lineal, por ejemplo, de 3 carbonos y tuviera en alguna parte del COH, sería, por ejemplo, ácido propanoico. O sea, siempre siguiendo como las mismas reglas. Listo, igual, más allá de la nomenclatura, esta guía está un poco más relacionada, o por lo menos la primera parte, en términos de que hagamos análisis de qué sucede con esas moléculas y esos grupos funcionales y esas reacciones. ¿Listo? Entonces, no olvidar, este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Si quisiéramos nombrar cualquier molécula, debemos empezar con la palabra ácido, la cantidad de carbonos que tenga o que haga referencia a la molécula y la terminación oico, como en este caso. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos otra molécula un poco distinta, nuevamente construida con base en el benceno. Y aquí tenemos dos radicales o dos sustituyentes que son etiles. ¿Listo? Apoyándonos en lo que acabamos de analizar sobre las reglas orto, meta y para, estos dos sustituyentes, uno estaría en el carbono 1 y el otro en el 4, por esa razón pondríamos aquí P. Como son de los mismos, los agrupamos di, y aquí sabemos que tiene 1 y 2 carbonos, o sea que es un etil, y ambos, si los verificamos, son etiles, 1 y 2, dietil benceno, que en dicromato de potasio en medio ácido produce un ácido igual, miren la posición, 1, 4, P, benzo, porque están unidos al benceno, di, porque son dos grupos funcionales, y oico, de esa terminación de ese grupo funcional ácido carboxílico. Pero bueno, más allá de irnos con la nomenclatura, es identificar que, miren, aquí teníamos un metil, y ciertos hidrógenos de ese metil fueron sustituidos por 2 oxígenos, o sea que la oxidación es cuando agregamos oxígenos, sustituimos hidrógenos de esos radicales por oxígenos. Lo mismo sucede acá, si lo miramos, tenemos 2 radicales etil que están hechos a base de carbono e hidrógeno, y en este caso, una parte de ese radical, ¿cierto?, hizo que en esta reacción, en presencia de el dicromato de potasio, de sodio, perdón, y en el medio ácido, agregara oxígenos. Esa es la gran diferencia. En la oxidación vemos más oxígenos en el producto de reacción. ¿Listo?
Listo, voy a ver si hay preguntas. Me parece que no. Listo, entonces. A ver si me fue. Denme un segundo que se fue. Ok, listo. Entonces, aquí hay un ejercicio muy similar, ¿vale? Al que ustedes van a encontrar en su guía, en esa tabla 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuevamente, analicemos el producto de reacción, ¿vale? Si es necesario, podemos mirar aquí también qué sucedió con esas condiciones de reacción para identificar qué tipo de reacción sucedió. Entonces, analicemos la primera. Tenemos M-dimetilbenceno, o sea, siempre es importante, voy a hacer el primero para que lo analicemos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos M-dimetilbenceno. Y miren, si vamos al producto de reacción sin necesidad de irnos a las condiciones que son los reactivos y los catalizadores, veo que los dos metiles siguen igual. Pero algo sucedió acá. Se agregó un grupo carbonilo. Entonces, ¿qué tipo de reacción será esta? Muy bien, por acá, Yamilet, acilación. ¿Listo? Entonces debo mirar es qué pasó o cómo estaba esa molécula al inicio y después de la reacción, ¿qué hay diferente? Y ya al identificar qué es diferente, puedo reconocer cuál es la reacción que sucedió. Entonces, efectivamente, una acilación sucede acá. Denme un segundo. Acá. Una acilación. Entonces, nuevamente, ¿cómo explicaría o yo justificaría esa partecita? Entonces, por si acaso, en este caso es una acilación debido a que el producto de reacción, bueno, no lo voy a escribir, pero nos sirve para cuando ustedes hagan su actividad, debido a que en el producto de reacción vemos que en tal carbono, pueden mencionarlo si quieren, ¿vale? En este caso, en el carbono 4, se ha sustituido un hidrógeno por un grupo carbonilo. ¿Cómo sé que es un grupo carbonilo? Porque hay la presencia de un carbono doble enlace oxígeno. ¿Listo? Esa sería una justificación para este punto, por ejemplo. ¿Listo? Listo, entonces vayamos analizando y vamos respondiendo en el chat. Si desean o si quieren levantar la manito, yo también les doy la posibilidad. Analicemos, aquí tenemos un M-diclorobenceno. Miren la diferencia de lo de acá y acá. ¿Qué tipo de reacción sucedió? Alguien levante la manito y me responde si quiere o por el chat. ¿Y qué justificación ustedes darían? ¿Qué justificación ustedes darían? ¿Cómo saben que sucedió una cosa o la otra? Listo, escribamos en el chat qué posibilidades. Recuerden, miren que aquí la molécula ya trae los cloros al inicio de la reacción. Y después Profe, de estar ahí en ese caso aparece un nitrocompuesto. exactamente. Por eso es importante que analicemos esa primera molécula, qué era lo que traía. ¿Vale? Entonces es una nitración. Es una nitración, exacto. Por acá me dicen, se sustituye un hidrógeno por el grupo nitro. Entonces, nuevamente, siempre es importante, aquí lo puse un poquito más difícil que los que les mostré ahorita, porque quiero que aprendamos a analizar esta partecita. Entonces, esta molécula ya viene con dos cloros. Lo que sucedió, los cloros siguen en las mismas posiciones, no les pasó nada. Lo que veo distinto es que se agregó un grupo nitro. Entonces, aquí sucedió fue una nitración. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que sucede una nitración? Porque en el carbono también aquí podríamos aplicar el carbono 4, porque de hecho está ubicado en la misma posición que en el ejemplo anterior. Se ha sustituido un hidrógeno por el grupo nitro. ¿Listo? Y obviamente si llego a mirar la nomenclatura, pues ya sé que va a ser distinto. ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos con el tercero. ¿Qué sucedió acá? Miren, tenemos acá el grupo nitro. Este CO2H es lo mismo que COOH, o sea,
Entonces es igual a la anterior, es un nitro. También nitración, muy bien, porque se agregó otro. Si se dan cuenta, son las mismas condiciones, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Listo, muy bien. Ahí. Listo, nitración, súper. Listo, aquí puse muchos más ejercicios porque me interesa que aprendamos a analizar eso. Lo que les digo, más allá de aprendérnoslo, es como reconocer. Tenemos toda esta información, pero reconozco que esto fue lo que sucedió. Listo, aquí, en este ejercicio 4, pueden escribir en el chat o levantar la manito. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de reacción sucedió en el 4? ¿Una sulfonación? Sulfonación. Muy bien por acá. Yandri, Yamilet, muy bien. Y así como nos lo menciona, una sulfonación, muy bien. Se sustituye el hidrógeno del benceno. Tal hidrógeno, les recomiendo que mencionen como ese hidrógeno. ¿Listo? Como para ubicar al profe cuando esté leyendo la respuesta, por el grupo ácido sulfónico. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Ácido sulfónico. Muy bien. Entonces aquí sucede una sulfonación. Listo. Aquí en este último, digo, en este 5, ¿qué sucedió ahí en el 5? Analicen la molécula inicial y luego la final. Listo, vamos a ver una halogenación. Muy bien. ¿Listo? Se agregan, teníamos aquí, bueno, ahorita ya vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos a demorar un poquito más, una media horita, porque este ejercicio es bastante larguito, pero seguro les va a servir para resolver toda la actividad. ¿Listo? Solamente es disponer esa media horita más. Listo, entonces, aquí tenemos el grupo hidroxilo, que es propio de los alcoholes, pero si ustedes se dan cuenta, está en la primera molécula y en la segunda está en la misma posición, al igual que el grupo nitro. ¿Qué sucedió? Se agregaron bromos en estas condiciones de reacción. O sea que sucede una halogenación. ¿Listo? Muy bien. Y en la tercera. En la sexta, perdón. Por acá dicen halogenación. Halogenación también, muy bien, exacto. Entonces acá tenemos unas condiciones propias. Aquí ya tenemos una amina, una amida. Pero no se preocupen. Lo que les menciono, más allá de ver la complejidad de la estructura, es qué es lo nuevo que sucedió. Entonces, efectivamente, una halogenación. Entonces, ahí vemos en el carbono tal y tal, pero porque habían dos cloros aquí, dos moléculas de cloro. ¿Vale? Esto posibilita que en la reacción se sustituyan dos hidrógenos, cada uno por un cloro distinto. ¿Listo? Listo, y la última, 7 y 8. ¿Qué sucedió en la 7? Oxidación, muy bien. Porque veo que aquí se han agregado oxígenos que no estaban en esa primera molécula. O hay más oxígenos que lo que había en la molécula 1. Exactamente. Muy bien. Oxidación. Y por último, la 8. ¿Qué sucedió en la 8? Sulfonación, me dicen por ahí. Muy bien. Sulfonación. Listo. Aquí, pues, para mí era importante que identificáramos cuál tipo de reacción sucedía analizando ese producto de reacción, y ustedes, pues, ya cuando hagan su actividad donde les pide justificar, pues ya también tienen insumos, también lo pueden hablar desde los términos de las sustancias que se agregaron. Entonces, por ejemplo, en la oxidación, como para que tengan esa información, generalmente sucede en presencia de permanganato de potasio y con una temperatura alta, la que promueve que se oxide esa molécula, es decir, que los hidrógenos sean sustituidos, en ese caso por los oxígenos,
y se forme, en este caso, un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, ahí vamos cogiendo insumos de lo que ya hemos trabajado antes y vamos complejizando y construyendo esa información un poco de una forma mucho más estructurada, donde podemos dar argumentación. De hecho, uno de los propósitos de esta actividad es que ustedes sean capaces de argumentar y de dar explicación y razón de lo que sucede y por qué sucede. Listo, muy bien. Listo, vamos a continuar. Esta parte es cortica, entonces como les menciono, no nos vamos a demorar mucho, porque esta era como la base que necesitábamos para poder continuar. Listo, entonces, tenemos fenoles, alcoholes y éteres. Lo que tienen estas tres moléculas similar es que presentan un grupo funcional compuesto por oxígeno. ¿Listo? Los fenoles y los alcoholes tienen el mismo grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, que es el que ustedes ven acá. ¿Listo? Hidroxilo por acá, hidroxilo por acá. Entonces ustedes ahorita me preguntarán, profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre fenol y alcohol? Ya ahorita lo vamos a ver. Los éteres, recuerden que R significa cadena carbonada, entonces nos indica que los éteres son en sí una cadena carbonada que en la mitad de su cadena presenta un oxígeno, este no tiene hidrógeno, ¿listo? Y al lado derecho de ese oxígeno hay más cadena carbonada. No se preocupen que ya vamos a ver ejemplos, ¿listo? En términos generales, ¿cuáles son las diferencias entre fenol y alcohol? Los fenoles en sí tienen ese grupo hidroxilo, pero siempre ese grupo hidroxilo está unido a un benceno, ¿listo? O a un hidrocarburo aromático, que es este mismo benceno. Puede ser representado de esta manera, donde veo los dobles enlaces, o donde veo como esa generalización de lo que sucede con esos dobles enlaces que se van moviendo o van cambiando de posición constantemente. Y el alcohol, pues tiene ese mismo grupo funcional hidroxilo, pero R va a ser una cadena generalmente lineal. ¿Listo? Nuevamente, fenol, porque el hidroxilo está unido a un benceno, o varios hidroxilos unidos a un benceno, y los alcoholes es una cadena carbonada con un grupo funcional, 2 o 3 grupos funcionales hidroxilo. Y los éteres, ¿ok? Los éteres también tienen oxígeno, pero en este caso, nuevamente una cadena carbonada, uno de esos carbonos se une a un oxígeno y ese oxígeno se une a otra cadena carbonada. Listo. Listo, bueno, aquí creo que sí lo tenemos acá. Ah, sí, perfecto. Entonces, aquí es importante mencionar que el hecho de que ese grupo hidroxilo esté unido a una cadena, como ustedes ven acá, o que esté unido a un benceno o a un hidrocarburo aromático, va a hacer que sus propiedades cambien, ¿vale? Entonces, nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de los alcoholes. De hecho, aquí ven las tres moléculas o los tres grupos funcionales en términos generales. Y tenemos solo un carbono y el grupo H. Entonces, la nomenclatura en términos generales funciona igual. Para los alcoholes lo que haríamos es agregar el sufijo ol. ¿Listo? Entonces, metan de metano normal, pero como tiene el grupo OH, le agregamos ol de alcohol, del nombre alcohol. Igual, 1, 2, etan, como si fuera etano, y como tiene el grupo H, etanol. ¿Listo? Aquí, ¿podemos ubicar la posición? Sí, también, pero en estos casos generalmente, en estos tres que ustedes ven acá, el hidroxilo pues está en un carbono que siempre va a ser el 1. Entonces no es necesario, pero lo podemos indicar también. Entonces tenemos 1, 2, 3 carbonos, propan, que significa cadena carbonada de 3, como si fuera propano, como tiene el grupo OH al final, la terminación ol. ¿Listo? Los fenoles, como les mencioné, lo que va a cambiar acá un poco es que ese grupo hidroxilo va a estar unido a un benceno. Entonces, por ejemplo, el que tenga este benceno y un hidrógeno sustituido por un OH es fenol directamente, ese es el nombre. Acá nuevamente empezamos a usar esas reglas de ortometa y para, posición 1, posición 2, bromo y el resto que es el benceno con el grupo H, fenol,
O aquí lo mismo, P por la ubicación, nitro por el grupo nitro y benceno más el OH fenol. ¿Listo? Aquí vemos otro con halógenos. Entonces, en este caso, ya no podríamos aplicar lo de meta, orto y para. Y aquí mencionaríamos dónde estarían ubicados, teniendo en cuenta o empezando a enumerar por dónde está el grupo hidroxilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6 tricloro y la unión del hidroxilo con el benceno fenol. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente voy a mencionar que los alcoholes, el hecho de que sean unas cadenas carbonadas lineales generalmente unidos a un grupo H, hace que estas sustancias sean un poco más débiles que los fenoles, ¿listo? ¿Y qué quiere decir eso? El hecho de que sea una cadena carbonada hace que sea más fácil poder arrancar ese OH de la molécula. O sea, en una reacción química es mucho más fácil poderle quitar este OH a un alcohol que a un fenol. Y eso se debe a la hibridación. ¿Listo? Entonces, generalmente en los alcoholes, la hibridación del carbono donde está unido ese grupo alcohólico está dado por la hibridación de un alcano. ¿Listo? Como los ven en estos ejemplos. Entonces, esa hibridación en los alcanos, que es sp3, ¿listo? En ese caso, pues hace que sea mucho más fácil quitar este grupo. Mientras que si nosotros revisamos dónde están ubicados esos grupos hidroxilo en los fenoles, es en un carbono que tiene una hibridación sp2, lo que hace que sea un poco más difícil que con cualquier sustancia podamos quitar ese OH. Y de eso dependerán esas propiedades de acidez de estas dos sustancias. ¿Listo? Básicamente, esa información que les acabo de dar es la que me va a indicar la gran diferencia de acidez entre alcohol y fenol, y es a ese grupo hidroxilo está unido a un carbono, y ese carbono tiene una hibridación específica, y esa hibridación es la que me va a indicar si su acidez es mayor o no, pero igual ya también lo vamos a profundizar. Y los éteres, aquí ya podemos ver ejemplos de éteres, como yo les mencionaba, hay una cadena carbonada a un lado del oxígeno y al otro lado también. Prácticamente el oxígeno se toma como el centro de la molécula y todo lo que esté hacia el lado izquierdo como un radical o sustituyente y todo lo que está al lado derecho como un radical o sustituyente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, siguiendo las reglas de orden alfabético, entonces en este caso, por un lado tenemos etil y metil, entonces empezaríamos por orden alfabético, etil, metil, éter. Entonces, este grupo funcional siempre lo vamos a mencionar al final de la molécula como éter. Lo mismo sucede acá, tenemos dos radicales, teniendo en cuenta que el oxígeno es el centro de la molécula, por aquí tengo etil y etil, entonces los puedo agrupar dietil, éter, o por acá, si son diferentes, tenemos por un lado metil, por otro lado un butil de 4 carbonos, nuevamente reglas de orden alfabético, butil, metil y éter. ¿Listo? No es muy difícil. Lo que les menciono ya aquí más allá de la nomenclatura es como sea esa forma de reconocer esos grupos funcionales cuando vemos la molécula. Listo. Nuevamente, si van teniendo preguntas, me van a indicar. Listo. Entonces, ya hicimos como una relación de las diferencias entre alcoholes y fenoles y por qué los fenoles son más fuertes en términos de su composición estructural y de su estabilidad química, indicando por qué esos grupos hidroxilo están unidos a ciertos carbonos y por qué razón puede ser más fuerte o más débil. Ahora podemos analizar únicamente esa acidez en los fenoles, ¿listo? Entonces, nuevamente, recordemos que el fenol es el benceno con el hidroxilo o el grupo hidroxilo unido. Entonces, en ese caso, como vimos en las otras moléculas, puede haber un fenol, pero pueden haber otros hidrógenos de ese fenol que estén sustituidos por otros grupos funcionales. En realidad, cuando se van agregando
grupos a alquilo, recordemos como si fuera una cadena carbonada, si vamos agregando un metil, un etil, un propil, un butil, incluso en un fenol, en alguno de los otros hidrógenos, los cambios en la acidez son muy pequeños, ¿listo? Entonces, ahí podríamos comparar, claro que sí. Si, por ejemplo, tuviésemos un fenol, y aquí tuviésemos un fenol, pero que tiene además un metil, ¿listo? Podríamos indicar que ese fenol que tiene el metil tiene mayor acidez que el solo fenol, ¿listo? Pero son cambios mínimos, no son muy grandes. Pero si los comparáramos los dos, podríamos decir eso. Pero a medida que vamos agregando grupos que son muy electronegativos, la acidez va aumentando, como por ejemplo, como ustedes lo ven acá en esta imagen. Se agregó un halógeno, ¿listo? En un fenol, y lo comparo solo con el fenol, ese halógeno en ese fenol va a hacer que esa molécula sea mucho más ácida que el solo fenol. Y eso también lo puedo ver representado por el pKa, ¿listo? Que es este valor que tenemos acá. Y aquí hay que tener algo importante. En su ejercicio no tienen valores de pKa, pero lo podemos analizar, y entre menor sea el valor del pKa, mayor va a ser la acidez, ¿listo? Si solamente lo miramos estructuralmente, lo que les menciono, entre más electronegativo sea, o entre más sea capaz ese grupo funcional que se une al fenol de atraer electrones, mayor será la acidez de esa molécula. Entonces ahora vamos con esta molécula que tiene el grupo nitro, ¿listo? Entonces sabemos que en ese grupo nitro, los oxígenos, incluso el nitrógeno, tendrá ciertos electrones desapareados que no están unidos, que están ahí, y pueden hacer que sea más fácil atraer a otras sustancias de afuera. Entonces, esa gran atracción o esa gran fuerza de atracción que tiene este grupo o este grupo va a hacer que aumente la acidez del fenol. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el nitrofenol con el solo fenol, pues el nitrofenol, que tiene esa fuerza de atracción de electrones muy alta, va a hacer que esta molécula tenga mucha más acidez que el solito fenol, ¿listo? Y si comparáramos las tres, ¿cierto? Entonces, de los tres, el que mayor tiene acidez sería el P-nitrofenol, una acidez media sería el P-clorofenol, y la acidez más baja de los tres sería el fenol, ¿listo? Entonces, importante, entre este espacio, entre el fenol y P-clorofenol, podríamos hablar de los que van sustituidos con grupos alquilo, es decir, fenoles con metiles o etiles, o con propiles también, ¿listo? Irían como en este espacio, ¿listo? Entonces aquí los tenemos ubicados de menor a mayor, ¿vale? Listo, chicos, acá este es un ejercicio con respecto a lo que acabamos de mencionar. Entonces hay que indicar el orden de mayor a menor acidez de los siguientes compuestos, pues teniendo en cuenta que todos son fenoles. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién sería el mayor, el más fuerte en acidez? El que tiene nitro. El que tiene nitro, ¿cierto? Este va a priorizarse o a prevalecer porque tiene ese grupo nitro que es capaz de atraer con mucha fuerza de electrones. ¿Listo? Entonces, una acidez bastante alta. ¿Quién seguiría? El triclorofenol. En este caso, sí sería el triclorofenol, ¿cierto? Porque, Pero, ¿por qué? listo, eso les iba a preguntar, ¿por qué? Pues, como en la lógica que yo le pongo, es por lo que tiene 3 cloros y adicional tiene 1H. En cambio, el bromofenol solamente tiene 1H y un bromo. O sea, tiene como más enlaces. Exactamente. Entonces, si nosotros comparáramos el bromofenol con el 2,4,6 triclorofenol, pues decimos, podrían tener casi que la misma acidez, pero
lo que va a hacer que cambie la acidez del triclorofenol o que sea mayor que la del bromofenol es que presenta más hidrógenos sustituidos por cloro. ¿Listo? Entonces va a hacer que este tenga una mayor fuerza de atracción comparada con la del bromofenol. ¿Listo? Listo. ¿Cuál sería entonces el que le sigue? Ahí sí seguiría el bromo. El bromofenol. Y por último, pues si El estamos OH. comparando fenoles, el único que no trae ningún otro sustituyente, que sería el fenol. ¿Listo? Entonces recordemos por si acaso, entre mayor cantidad de grupos sustituidos que sean más electronegativos o que sean capaces de atraer mayor cantidad de electrones, ahí su acidez va a ser mucho mayor. ¿Listo? Listo. Listo. Esta partecita es mucho más corta aún. Recordemos que los alcoholes son cadenas carbonadas que tienen o están unidos a un grupo o 2 o 3 o 4 hidroxilos. ¿Listo? Entonces, así como nosotros hablábamos de halogenuros de alquilo primario, secundario, terciario, también podemos hablar de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Entonces, aplica esa misma regla. ¿Listo? Entonces, el alcohol primario es cuando el grupo funcional está unido a un carbono que está unido a un solo carbono. ¿Listo? En el caso del alcohol secundario, cuando tenemos ese grupo funcional donde ese carbono está unido a 2 carbonos, como ven acá. ¿Listo? Y el alcohol terciario es cuando el grupo funcional está unido a un carbono que está unido a 3 carbonos. ¿Listo? Entonces, así mismo funciona. O sea, si se dan cuenta, vamos aplicando casi lo mismo, son generalidades. Entonces, en este caso, tenemos acá varias estructuras. Aplicamos lo mismo que lo de algenuros de alquilo. ¿Listo? Y se indica el tipo de alcohol de cada una de las siguientes estructuras. Si es primario, secundario o terciario. Entonces, en este caso, chicos, el 1-butanol sería un alcohol ¿qué? Primario. Sí, por acá me dicen muy bien, primario, porque si miramos el carbono que está unido a hasta el grupo hidroxilo, está unido a un solo carbono. Muy bien, por aquí me dicen primario. Aplicamos lo mismo, por eso les digo, no olvidar lo que ya habían aprendido en esa primera unidad. Este de aquí, el 2-butanol, ¿qué tipo de alcohol será? Muy bien. Secundario. Entonces, debemos analizar dónde está el grupo funcional y miramos ese carbono. Ese carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Entonces, por acá hay uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Está unido a 2, por lo tanto es secundario. Y este que está aquí, ¿qué dirían ustedes? Terciario. ¿Terciario todos? ¿Seguro? No, pero es que ahí tengo la duda, porque el sustituyente está en el segundo. Recuerden, ¿a cuántos está? Miren por acá, terciario, primario. Miren aquí el grupo funcional. Este es el carbono al que está unido el grupo funcional. El que estoy señalando acá lo voy a presentar en grande. Para que nos quede clarito. Este es el carbono que tiene el grupo funcional. Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A 3, A 3, entonces es terciario. terciario. Exactamente. Denme un segundo que se me va a descargar el... Lo conecto rápidamente. Ese es terciario. Bueno, en este caso nos aplicó que todo nos dio como en el mismo orden, pero vamos a analizar las otras moléculas, las 4, 5 y 6. Ahora sí. Entonces, efectivamente, es terciario. Nuevamente, este carbono está unido a 1, 2 y 3.
Listo, entonces, miremos la molécula 4. Si miramos el carbono que está, el hidroxilo que está unido a este carbono y a este carbono, ¿cuánto nos daría? ¿A cuántos carbonos estarán unidos esos dos hidroxilos? Pues es que cada uno está unido a 3. 1. Ah, momento, porque acá pasó algo. Este es secundario, chicos. Qué pena que hago la corrección. Porque sí es secundario. Denme un segundo. Sí, este es secundario. Nuevamente revisémoslo. Este es el carbono donde está el grupo funcional, ¿cierto? Y este carbono está, no sé, está bien, es terciario, sí estaba bien, lo siento. Listo, ahora sí. Ahora sí, nuevamente analicemos la siguiente. Entonces, miremos, este hidroxilo está unido a este carbono y este carbono está unido a 1 y a 2. ¿Sí lo ven? Nuevamente, por si acaso. Este hidroxilo está unido a este carbono. Y este carbono está unido a 1 y a 2, por lo tanto es secundario. Si analizáramos este otro hidroxilo, nos pasaría exactamente igual. Es decir, este hidroxilo está unido a este carbono y este carbono está unido a 1 y a 2. ¿Vale? Entonces, este es secundario. ¿Cómo iría el alcohol de el 5? Terciario, ¿no? Acá carbono. Ese también sería secundario. Nuevamente analicémoslo. También tenemos este hidroxilo que está unido a este carbono. Y analizo este carbono. ¿A cuántos carbonos está unido? A 1 y a 2. ¿Listo? Ese también sería secundario. Y este de acá, el de la última molécula. Terciario. Terciario me dicen por acá, analicemos. Analicemos. No, secundario. Secundario, nuevamente, no es el OH el que analizamos, sino el carbono que tiene el OH o el hidroxilo. Y de ahí definimos. Sí, Este es el carbono secundario, que mi. estamos analizando. 1 y 2. O sea, también sería Secundario. Exactamente. Listo, vamos a revisar por si acaso la molécula 3, que creo que fue la que nos generó como duda. Secundaria. Listo, entonces nuevamente vamos a analizar la 3. Porque se parecen en la estructura si la vemos de lejitos, pero no es igual. Nuevamente, por eso les digo, este es el OH, ¿vale? Y este es el carbono al que está unido ese OH. Entonces yo miro ese carbono a cuántos estará unido. ¿Listo? Entonces tiene 1 por acá, 2 por acá y 3 por acá. Es por esa razón que es terciario. ¿Listo? Nuevamente, si analizamos acá la estructura 4, el OH, analizo el carbono que tiene el grupo hidroxilo, tiene un carbono al lado izquierdo y uno a la derecha, por eso es secundario. Tendría que haber otro acá para que fuese terciario, pero no hay más. ¿Listo? Igual analicemos la última por si acaso. Tenemos acá el grupo hidroxilo, el carbono, y ese carbono está unido por un lado a un carbono y por el otro al otro. Tiene 2, por lo tanto sería secundario. Listo. Profe, en la cuarta, entonces no hay problema que tenga, digamos, los dos grupos OH, sigue aún así siendo secundario. Sí, en este caso, en esa molécula,
para ambos hidroxilos aplica que son secundarios. Si por alguna razón tuvieran más hidroxilos y uno fuera secundario y otro terciario u otro primario, tendrían que especificar cada grupo hidroxilo. ¿Listo? Ok. O sea, aquí ambos hidroxilos son secundarios. Listo. Listo. Nuevamente, esto es una generalidad súper rápida que les va a servir. Recordemos, reacciones de oxidación es cuando en el producto de reacción vemos que se han agregado átomos de oxígeno y a su vez han disminuido enlaces carbono-hidrógeno. O sea, este es muy similar, este sé que lo comprendemos porque ya lo vimos arriba con las reacciones de los hidrocarburos aromáticos. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto se da en términos, este ejemplo, porque pueden ser otros, este ejemplo se da en presencia de dicromato de sodio y en medio ácido con ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, nuevamente, lo que yo veo acá es que tenía un grupo carbonilo, ¿cierto? Pero aquí mantengo el grupo carbonilo y se me ha agregado otro oxígeno formándome un grupo OH o hidroxilo. Entonces, estaba primero con una acetona o un aldehído, que en este caso es un aldehído, y al oxidarse se me formó un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, más allá de los nombres, es verlo estructuralmente. ¿Qué sucedió? Se agregaron oxígenos. Y en las reacciones de reducción sucederá lo contrario. En vez de agregarse oxígenos, lo que va a aumentar acá son la cantidad de hidrógenos y va a disminuir los enlaces carbono-oxígeno. Entonces acá tenemos un grupo oxi y un grupo hidroxilo, aquí el carbonilo y el grupo hidroxilo, y en presencia de ciertas sustancias que son las condiciones propias para la reacción, se pierde o disminuye la cantidad de oxígenos y por lo tanto sé que van a aumentar la cantidad de hidrógeno. ¿Listo? Entonces ahí lo veo estructuralmente formándose, este sería el proceso contrario. Si tengo un ácido carboxílico, en estas condiciones me forma un alcohol. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo. Acá, muchachos, esa primera reacción será una oxidación o una reducción. Recuerden que aquí les tengo una clavecita, la oxidación aumenta la cantidad de oxígenos, disminuyen los enlaces carbono-hidrógeno. Y en la reducción, Oxidación. los hidrógenos aumentan y disminuyen los enlaces carbono-oxígeno. Dime cuál fue que pensaste que es la primera. Oxidación. Oxidación, muy bien. La segunda, ¿cuál será? Aquí, ¿qué sucede? Miren, tenemos el grupo carbonilo. Reducción. Una reducción. Una reducción, muy bien. Aumentan las cantidades de hidrógeno, muy bien. ¿Qué sucederá en la tercera? Analicemos. Oxidación. Una oxidación, teníamos grupo carbonilo y se me aumentó un oxígeno más. Listo, muy bien. Creo que aquí tengo otras dos. Aquí, ¿qué sucederá? En la reacción 4. Bien, bien, chicos, están respondiendo bien. Reducción, aumentalo. CH. ¿Aumenta quiénes? ¿Oxígenos o hidrógenos? Hidrógeno. ¿Listos? ¿Alguien da otra opción? Oxidaciones. Oxidación, ¿cierto? Tenemos el grupo carbonilo y aquí se agregó otro oxígeno. Muy bien. Listo. Y la última. ¿Será oxidación o reducción? Esa sí es reducción, profe. Aumentan los hidrógenos. Reducción. Ajá. Reducción porque aumenta. Muy bien, reducción. Aquí lo cambio. Listo, reducción.
Listo. Listo, nos quedan solo 5 diapositivas, nos demoramos 10 minutitos porque quiero que tengan toda esa información. Si se dan cuenta es un poco más práctico, es un poco más de aplicar. ¿Listo? Entonces vamos a finalizar con los compuestos nitrogenados y vamos a iniciar con las aminas. Las aminas en sí son derivados del amoníaco. El amoníaco es esa estructura que ustedes ven acá como NH3, aquí está abierta para que se vean pues las posiciones de los enlaces de hidrógeno unidos a ese nitrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Siempre que vean un nitrógeno donde esos 3 hidrógenos son sustituidos por cadenas carbonadas, van a ser aminas. Vamos a ver un poco de ejemplos. Entonces también sucede muy parecido. Amina primaria, secundaria, terciaria. Entonces, recuerden que el amoníaco es NH3. En la amina primaria, uno de los hidrógenos del NH3 fueron sustituidos por una cadena carbonada. ¿Listo? En la amina secundaria, 2 de los hidrógenos del NH3 fueron sustituidos por una cadena carbonada. Entonces, por esa razón, ustedes ven acá NH2R. Para la primaria, solo un hidrógeno fue sustituido. En la secundaria, los 2 hidrógenos de ese amoníaco fueron sustituidos por cadenas carbonadas. Y en las terciarias, los 3 hidrógenos del amoníaco son sustituidos por las cadenas carbonadas. Entonces vamos a ver ejemplos. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, de nuestro amoníaco solo fue sustituido un hidrógeno por una cadena carbonada, en este caso por un etil. ¿Listo? Funciona parecido a los éteres, donde nuestra parte importante es el grupo funcional y el resto se ven como radicales, alquilo. Entonces, etil y el grupo funcional, amina. Aquí es similar a lo que les mencioné del éter. Entonces nuestro grupo funcional es la amina. Por un lado hay un etil y por el otro lado hay un metil. Entonces en este caso podemos nombrar metil, etan, que hace referencia a esta cantidad de carbonos, y el grupo funcional amina. O lo podríamos mencionar al contrario. ¿Listo? Etil, metan, etil como radical, metan, amina. ¿Listo? Nuevamente, importante recordar el grupo funcional y qué sucedió con estos hidrógenos y si fueron sustituidos por cadenas carbonadas. Ahora vemos otro por acá. ¿Listo? No es necesario poner la posición porque pues siempre va a ser en alguno de esos hidrógenos del amoníaco. Entonces no es necesario, pero acá lo tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí los 3 hidrógenos del amoníaco fueron sustituidos, aquí por un metil, otro metil, y aquí un etil. Entonces, en ese caso, 2 de ellos los tomo como radicales, y como son los mismos, dimetil, y el resto, etan, et, de 2, an, de que cumplen con esos carbonos sencillos como los alcanos, y amina, porque ese es el grupo funcional. Entonces, en sí, pueden encontrar en las aminas estas estructuras. De esta manera. Primaria, que es etilamina. Secundaria, metiletanamina. Y terciaria, dimetiletanamina. Estos son unos ejemplos. Pueden encontrar con muchos más carbonos. También, en algunos casos también, como lo dice acá Tatiana, etilmetilamina, también los nombran así. Esta también es una posibilidad válida para la IUPAC. ¿Listo? Como si fueran radicales parecidos a los éteres. ¿Listo? Listo, aquí tenemos más ejemplos. En realidad es para diferenciar dónde están ubicados, si son sustituidos o no sustituidos esos hidrógenos del amoníaco por cadenas carbonadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en el amoníaco los 3 hidrógenos fueron sustituidos por metiles. Entonces, en este caso tenemos trimetil. Recuerden que debemos agrupar siempre los que son similares, trimetil y amina. Igual acá también está con color para que lo puedan hacer, así como lo hizo Tatiana. Acá tienen un ejemplo. Entonces, nuevamente siguiendo las reglas
de orden alfabético, etil, que sería este, metil, propil, amina. ¿Listo? O también podríamos decir, por ejemplo, etil, metil, propan, amina, pero es igual. ¿Listo? Para mí es mucho más fácil cuando lo hacemos solamente como si fueran radicales o sustituyentes. ¿Listo? Como en los éteres. Listo, por acá tenemos también. Aquí este hidrógeno no fue sustituido, ese permanece igual. Isopropil, ¿listo? Cuando ese propil no es lineal, ¿vale? Es el isómero del propil. En este caso, metil, amina. Por aquí, solamente un hidrógeno fue sustituido, etilamina o también etanamina. Ya si tenemos un ciclo, también solamente un hidrógeno fue sustituido y en este caso fue sustituido por ese ciclo. Nuevamente, este sería el radical porque nuestro grupo funcional es la amina y sería ciclopentil amina o también la otra opción ciclopentanamina, cualquiera de las dos es funcional. Y por último, acá tenemos prácticamente nuestro grupo funcional y un hidrógeno fue sustituido por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Entonces aquí puede ser pentilamina o 2-pentilamina, también lo pueden mencionar, o como está acá, pen-2-ilamina o pentan-2-amina. Da exactamente lo mismo. Recuerden que en este caso, como no está en el primer carbono, debemos indicar esa posición. ¿Listo? Haciendo que, nuevamente, esa posición quede en el menor valor posible. ¿Listo? Aquí, rápidamente, pregunto, trimetilamina, ¿primaria, secundaria o terciaria? ¿Qué dicen? Terciaria. Terciaria, muy bien, porque todos los hidrógenos están sustituidos por cadenas carbonadas. Aquí, en etilmetilpropilamina, primaria, secundaria o terciaria. ¿Qué haríamos? Terciaria también. Todos los hidrógenos sustituidos por cadenas carbonadas. La siguiente, isopropilmetilamina. Terciaria. ¿Seguro? Esta sí no aplica No, terciaria. secundaria. Sí, secundaria. Muy bien, porque aquí hay un hidrógeno. Recuerden, este no fue sustituido. Acá, etilamina, primaria, secundaria o terciaria. Primaria. Esa es secundaria, Miss. Esta es primaria, porque solo un hidrógeno fue sustituido por una Ah, cadena. sí, Miss, sí, no vi bien. Qué pena. Listo, no se preocupen que la idea es eso, que lo vayamos ejercitando con eso cuando ustedes lo vayan a hacer les sea mucho más fácil. Y acá, ciclopentilamina, primaria, secundaria o terciaria. Esa es primaria, Miss. Primaria, solo un hidrógeno y los otros hidrógenos del amoníaco permanecen ahí. Y aquí, en pentilamina, ¿cuál sería? Ay, Miss, también primaria. Primaria. ¿Listo? Entonces es fácil reconocer. ¿Listo? Y creo que ya solamente nos falta... ok, muy sencillo. Entonces, en este caso, tenemos compuestos nitrogenados, los nitrilos, donde el grupo funcional es el cianuro, que es representado, o ciano también, por carbono triple enlace con nitrógeno. ¿Listo? Entonces, en este caso, la base es esta molécula que ustedes ven acá, metano-nitrilo, donde comúnmente este hidrógeno es sustituido por una cadena carbonada. Entonces aquí vemos ejemplos donde se ve ello. ¿Listo? Etano-nitrilo, donde ese hidrógeno fue sustituido por una cadena carbonada de 2 carbonos, o sea, etano. Acá podemos presentar incluso hasta 2 grupos funcionales en la misma molécula del nitrilo. Nuevamente carbono triple enlace nitrógeno. Como tiene 2 carbonos, etano. Di porque tiene 2 grupos funcionales y nitrilo que hace referencia al nombre de identificación de ese grupo funcional, nitrilo.
Ciano. O ciano. Miss, una consultica, qué pena contigo. ¿Tú Dime. compartes la grabación? Sí, Es claro me que sí. tengo que retirar. Claro que sí, no Gracias, hay que ningún Dios te problema. bendiga. Vale, muchas gracias. Igual, que estén muy bien. Listo. Y finalmente por acá tomamos una cadena carbonada general, ¿vale? Donde esté ese grupo funcional cianuro-ciano y enumeramos normalito, indicamos la posición donde encontramos el sustituyente o el radical, en este caso metil, la cantidad de carbonos, que en este caso son 4, butano, y el grupo funcional nitrilo. ¿Listo? En realidad, esto es más para que lo reconozcan de manera estructural. Y finalmente, esta sí ya creo que es la última. Los compuestos de nitro, que ya los habíamos visto antes, donde vemos el grupo funcional nitro en la molécula. Puede ser en una cadena carbonada, puede ser en un anillo aromático, como lo ven acá. ¿Listo? Entonces, NO2, para que diferenciemos esos tres. La amina, que proviene del amoníaco, nitrilo, que es el carbono triple enlace nitrógeno, y el grupo nitro, donde es NO2. ¿Listo? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la cadena carbonada que presenta el grupo nitro y además un radical metil. Y empezamos a enumerar más cercano a ese grupo nitro. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. En el 3 hay un metil, siempre numeramos y mencionamos a los radicales. Luego la posición donde se encuentra el grupo nitro, 2, nitro y la cadena carbonada mayor, butano en este caso. ¿Listo? Ya para moléculas aromáticas funciona similar, pero estas tienden a tener un nombre mucho más condensado. Por ejemplo, sabemos que cuando hay un benceno y un metil es tolueno, entonces lo que mencionamos acá es trinitro porque hay 3 grupos nitro y tolueno, que es esa molécula que conocemos que hace parte o es la composición química de la dinamita, ¿vale? Que lo que decíamos al inicio, que tienden a ser un poco inestables y muy reactivas en ciertas condiciones. Y por acá vemos otro que tiene 3 nitros y sabemos que benceno con el hidroxilo es fenol. ¿Listo? Entonces es más para que esta generalización es para que reconozcamos el grupo funcional de cada compuesto. Sí, chicos, ya vamos a finalizar. Ya terminamos, de hecho. Y les voy a enviar la asistencia y la encuesta, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido, que haya quedado claro. Esta grabación se enviará, ¿vale? Para que ustedes la puedan tener a la mano. Traté de condensar lo más rápido que se pudo, de tal manera que fuera funcional para lo que tienen que hacer en su actividad. ¿Listo? Entonces les envío el link para la asistencia, que es el primero, y el link para la evaluación, ¿vale? O la encuesta. Gracias a ustedes. Espero, pues, sé que me demoré un poco, pero creo que era necesario. No creo que se demoren más tiempo en las próximas. Esta era como la tabla más grande de la actividad y espero que les sirva mucho. Este esfuercito sé que nos va a servir muchísimo para desarrollar la actividad. Bueno. Profe, eso es de la tabla 1 del ejercicio 1, ¿cierto? Sí, todo esto fue sobre el Ajá. ejercicio de la tabla. Ay, changos, ¿qué es eso? Listo, listo. Entonces, espero que tengan, déjenme acá. Listo. Ahora sí, espero que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien. Y yo me imagino que mañana a primera hora ya tendremos el link para que ustedes lo puedan tener y tener acceso a esa información si la requieren de nuevo. ¿Listo? Entonces vayan aprovechando su tiempo, que la primera tabla es como la primera, sobre todo el primer ejercicio es el que les va a dejar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Profe, ¿cómo le ponemos de nombre al CIPAS? Ah, ok. Dame un segundo, ya les envío el nombre para que lo tengan aquí en cuenta. Aquí. Se los voy a copiar en el chat para que lo puedan copiar directamente.
Listo, acidez de fenoles, basicidad, propiedades del benceno, alcoholes y aminas. Para que lo copien directamente, ¿vale? Nuevamente envío la asistencia, que es este link, y envío la evaluación. Listo, voy a terminar aquí la grabación. Espero que les vaya muy bien y quedamos los profes pendientes de comentarios y preguntas y aportes en los foros.